So today we're focusing on the fourth of Bante's suggestions, El día de hoy nos vamos a enfocar en la cuarta de las sugerencias de Bante, which is to influence any situations that we cannot withdraw from. que tiene que ver con tener influencia sobre cualquier situación que no podamos, de la que no podamos retirarnos. And in the first session today, which some of you were at and some weren't, I talked about, that was what we talked about, was how to influence situations. Bueno, y en la primera sesión que tuvimos hoy, en la que algunos de ustedes estaban, pero otros no, eso fue lo que platicamos, cómo podernos apartar de no, cómo poder influenciar algunas situaciones. And I talked about Dr. Ambedkar's cry of educate, agitate, organize. Y hablé sobre este grito de guerra del doctor Ambedkar, que es educar, agitar, organizar. And some of you, I think most of you were at the session last night with Karuna, with the two people from the Karuna Trust. Y creo que la mayoría de ustedes estaban en la sesión de ayer con las dos personas del Karuna Trust. And Sanganath talked about what an important influence Dr. Ambedkar had been in his life. Y Sanganath nos compartió qué importante figura había sido Dr. Ambedkar en su vida. If you weren't able to come to that session, I highly recommend that you watch the video. Si no pudieron estar en esa sesión, les recomiendo ampliamente que vean el video. So I'm not going to go into that in much detail, but that was what I focused on this morning. Educate, agitate, organize. Entonces no voy a entrar en más detalles sobre eso, pero a grandes rasgos fue de lo que hablamos esta mañana. Educar, agitar, organizar. To educate ourselves on the issues that we're interested in so that we really have an objective view of them. Educarnos a nosotros mismos sobre los temas que nos apasionan para poder tener una visión objetiva sobre ellos. We had a little bit of trouble with translating agitate. Hay ciertos problemas con traducir la palabra agitar. Which wasn't just to do with language, with Spanish. It's more like, what do we actually mean when we say agitate? No tiene tanto que ver con el español en sí, sino con a qué nos referimos cuando decimos agitar. And trying to explain it, we talked about stirring things up. Y para tratar de explicarlo, hablamos sobre agitar cosas como en un vaso. For example, to speak out and challenge things where we see things we feel uncomfortable about. Y eso tiene que ver con cosas como denunciar y confrontar las situaciones en las que no nos gustan. Yeah, if we're uncomfortable or, yeah. Sí, que no nos sentimos cómodos viendo. And then to organize that might mean finding other people with whom we can work in different ways. Y la parte de organizar tiene que ver con encontrar personas con las que nos sintamos cómodos trabajando en esto. And in the question and answer session, we clarified that we don't mean find a little group that you feel comfortable with against anything else, but more to find people who'll support you in being able to put your values into action. Okay. Y en la sesión de preguntas y respuestas aclaramos que no se trata de encontrar un grupo al que te puedas incorporar y sentirte cómodo en contra de todo lo demás, sino de encontrar un grupo que realmente te apoye. And in terms of influencing, I briefly talked about different ways we might do that. Y en términos de influenciar, hablé de algunas maneras en las que esto se puede llevar a cabo. It might just be silence where you don't engage with negativity. Quizá puede ser guardando silencio para no meterse con la negatividad. And that can be quite a powerful tool of influence. Y esa puede ser una herramienta poderosa de influencia. But also talked about finding ways to challenge where we can. Pero también es encontrar maneras de retar donde podemos. Anyway, I talked for about 40 minutes, so
That's, if you missed it and you want more information or detail, you can watch the video, so I don't repeat everything. Bueno, en realidad hablé como 40 minutos, o si quieres saber un poco más de esto en detalle, busca el video para que no tenga que repetirlo todo ahorita. But the important thing that I finished with and where I want to start this second session is to see that any influence must come from metta. Pero con lo que concluí la sesión pasada y con lo que quiero iniciar esta, es con la idea de que toda la influencia debe venir desde metta. Not only from metta, but from the 4 Brahma Viharas, which I mentioned in another session. Bueno, y no solo desde metta, sino desde las 4 Brahma Viharas de las que platiqué en otra sesión. So any challenge that we make or any intervention that we make, it's important it comes from a place of love. Así que cualquier confrontación o cualquier intervención que hagamos, es importante que venga desde un lugar del amor. And also we allow that heart of metta to feel, when we see suffering, we'll respond with compassion. Y también en este corazón de metta, cuando veamos el sufrimiento, podremos responder con compasión. And also when we see things that we appreciate, we'll be able to respond with sympathetic joy, with mudita. Y también cuando veamos cosas que nos gusten, podemos responder desde la alegría empática de mudita. And we'll be able to hopefully challenge without losing our equanimity. Now, this is the big, big challenge. Y bueno, idealmente podremos emprender esta confrontación desde la ecuanimidad. Y este es realmente un gran reto. It really is, because it's so hard to keep objectivity and warmth and love together. Y realmente lo es, porque es tan difícil poder mantener la objetividad con la amabilidad, con el amor, todo junto. Because sometimes objectivity can feel very cold. Porque algunas veces la objetividad se puede sentir como algo muy frío. But yeah, if we are emotionally involved in a particular way, we can get overwhelmed by that and then lose objectivity. Pero si por otro lado nos involucramos con las cosas desde el lado emocional, eso puede ser demasiado apabullante y podemos perder la objetividad. And something that's been mentioned a few times, not only by me, but by others on the retreat, is the tendency to polarize with others. Y algo que ha sido mencionado varias veces en este retiro, no solo por mí, sino también por ustedes, es esta tendencia a polarizar las cosas. And again, this is where I think metta is so crucial. Y otra vez, creo que aquí es donde metta se vuelve esencial. And at the heart of everything, I would say, a really creative response will come from an understanding of the Bodhisattva ideal. Y en el centro de todo creo que se encuentra que una respuesta realmente creativa viene de las ideas del ideal del Bodhisattva. You know, and this morning, in the last session, I was saying that much of what I talked about could be seen as being political. Y en la mañana estaba diciendo que mucho de lo que he dicho podría verse como algo político. But from my strong belief is that to engage with the problems of the world comes from the Bodhisattva spirit and not necessarily from a political standpoint. Pero una creencia muy fuerte que yo tengo es que involucrarse con las cosas del mundo, con lo que pasa en el mundo, puede hacerse desde la idea del Bodhisattva y no necesariamente desde un punto de vista político. Because I believe that many of the problems that the world's facing are moral issues rather than political issues. Porque creo que gran parte de los problemas que tiene el mundo son morales y no políticos. You know, what's happening with the climate, what's happening with refugees fleeing countries looking for safety. They're moral issues, they're not political issues. Por ejemplo, lo que pasa con el medio ambiente o lo que pasa con todos estos refugiados que están tratando de huir del peligro son cuestiones morales más que políticas.
And people often respond to them from a political standpoint. Y la gente suele responder a ellas desde una plataforma política. And I feel very sad sometimes when I see things being politicized, being made political. Y algunas veces me entristece ver cómo todo se vuelve algo político. I mentioned on one of the other sessions about the boat that had capsized in the English Channel and 27 asylum seekers had all drowned in that. Mencioné en algunas de las sesiones anteriores sobre este bote que se hundió en el Canal de la Mancha y donde se ahogaron 27 personas que buscaban asilo. You know, and there were men, women, children. Apparently, a couple of the women were pregnant. Y ya saben, había hombres, mujeres, niños, creo que incluso algunas de las mujeres estaban embarazadas. I think that's a moral and human tragedy rather than something to make political headlines. Creo que eso es una tragedia humana moral más que un argumento político. But unfortunately, these things can very often become political arguments. Sin embargo, muchas veces esto se puede volver argumento político. So what I'm hoping on this retreat is that we can see these issues as things we want to respond to from our Dharma practice. Entonces, mi objetivo con este retiro es que podamos ver estas cosas y responder a ellas desde nuestra práctica dármica. Mm-hmm. You know, whatever our particular practice might be, whatever level of practice we have, to come from those values rather than to come from a fixed political standpoint. Poder responder desde cualquier nivel de práctica que tengamos, de cualquier forma de práctica que hagamos, en vez de hacerlo desde un punto de vista más político. And I believe, that always sounds a bit like I'm going to turn into evangelical something. I believe, sorry. Y yo creo, ay, bueno, ya sé que sueno como si me estuviera volviendo evangélica o algo. Yo creo que... I actually think I'd have made quite a good evangelical preacher. Bueno, de hecho creo que yo hubiera sido una buena pastora evangélica. But I was going to say, I do firmly believe that the Bodhisattva ideal encompasses everything we need in how to live in these troubled times. Pero realmente creo desde lo más profundo de mi ser que el ideal del Bodhisattva abarca todo lo que necesitamos para poder vivir en estos tiempos tan complicados. You know, because it goes beyond just trying to do better or just trying to help people. Porque ya saben, va más allá de querer ser mejor o tratar de ayudar a la gente. They're fine. I mean, I think trying to be a good person's a good thing, and trying to help people is a very valuable thing. But the Bodhisattva ideal pierces. It's much more penetrative than that. It goes way beyond that. Y eso está bien, ya saben, tratar de ser una mejor persona es algo bueno o tratar de ayudar a las demás personas es algo que debemos hacer, pero creo que el ideal del Bodhisattva penetra de una manera más profunda. So that ideal that our practice of, you know, the whole of our Dharma practice is not just for ourselves, but to create conditions to alleviate suffering. Y nos lleva a la idea de que nuestra práctica dármica va más allá de nosotros y nos lleva a crear las condiciones que alivien el sufrimiento de los demás. So, of course, within the Bodhisattva ideal, you have the compassion aspect and the wisdom aspect, and that's what I want to talk about now. Así que ya saben, dentro del ideal del Bodhisattva están el aspecto de la compasión y el aspecto de la sabiduría, y eso es de lo que quiero hablarles ahorita. Because it's important to have both of those. Porque es importante tener las dos cosas. So, speaking about compassion, first of all, I just want to talk about different levels of compassion. Así que primero vamos a hablar de la compasión y quiero empezar por mencionar algunos niveles de compasión. So, the first level is sometimes called episodic compassion or situational compassion.
El primer nivel algunas veces lo llaman compasión episódica o compasión situacional. And what's meant by that is our compassion arises within a particular situation or because of a particular episode that we witness. Y a lo que se refiere es a esa compasión que surge en un contexto o en una situación particular. So, we're practicing metta, we're full of metta, and we encounter suffering, and the response that arises is compassion. Entonces nosotros practicamos meta, nos llenamos de meta y después nos encontramos con el sufrimiento y la respuesta que tenemos es la de compasión. And we see something and we have a compassionate heart response to it. Y vemos algo y tenemos una respuesta compasiva desde el corazón hacia ella. And that is a wonderful level of compassion and something for all of us really to develop. Y ese es un nivel maravilloso de compasión y algo que todos tendremos que desarrollar. But for Buddhism, compassion goes deeper than that. Within the Bodhisattva ideal, compassion arises from a deeper understanding. Pero para un budista la compasión va desde algo más profundo, desde otro nivel. It comes from a truly deep understanding of the nature of conditioned existence. Viene desde un entendimiento verdaderamente profundo de la naturaleza de la existencia. We know that suffering is inevitable. Sabemos que el sufrimiento es inevitable. So our response of metta comes with a deep knowledge of impermanence. Así que nuestra respuesta con meta viene desde un entendimiento profundo de la impermanencia. And we have a sense of longing that others might also have that insight. Y tenemos esta sensación, este anhelo de que otros compartan esta percatación. We see a situation of suffering, but we don't just respond to the person's suffering. Entonces vemos una situación de sufrimiento, pero no solo respondemos ante la persona que está sufriendo. Our understanding is not only deeper, it's also broader. Porque nuestro entendimiento no es solo más profundo, sino también más amplio. And we understand that all beings are suffering. Y entendemos que son todos los seres los que sufren. We understand that suffering happens because people don't understand the true nature of existence. Entendemos que el sufrimiento ocurre porque los seres, las personas no entienden la verdadera naturaleza de las cosas, de la existencia. Yeah, we understand that conditioned existence is impermanent. Entendemos que la existencia condicionada es impermanente. But we can also see that we and others look for permanence. Pero también nos damos cuenta que tanto nosotros como los demás buscamos lo permanente. We also understand more and more deeply that all phenomena that arise do not have independent nature. Y también entendemos que de manera cada vez más profunda que todos los fenómenos que surgen no tienen una naturaleza independiente. Exactly. That all phenomena, as well as being impermanent, are also insubstantial. Que todos los fenómenos, además de ser impermanentes, son insustanciales. And sometimes that's described by using the analogy of a leaf on a tree. Y algunas veces esto se explica usando la analogía, la metáfora de una hoja de árbol. So if we think of a leaf, although at this point in the northern hemisphere you don't see many of them, but we all know what a leaf on a tree looks like. Bueno, entonces si pensamos en una hoja de árbol, que en esta parte del hemisferio norte ahorita no hay ninguna, pero sabemos cómo se ve. Well, there still are some, but they're looking a bit sad. Bueno, todavía hay algunas, pero se ven un poco tristes. So if we think about that leaf, we can touch it and we can smell it and we can, we have a sense of it. Entonces, si pensamos en esta hoja, podemos tomarla, podemos olerla, podemos tocarla y tener una sensación de ella. So we can see that the leaf has color, shape, texture, etc. Podemos notar que la hoja tiene color, forma, textura, etc.
If you have a tree in your garden, maybe there's a particular leaf or a particular tree that you observe through the seasons. Si tienes un árbol en tu jardín, puede que haya un tipo especial de hoja que tú veas a través de las estaciones del año. And so you see that as time passes and the conditions change, the leaf changes. Y puedes ver cómo mientras pasa el tiempo y las condiciones cambian, las hojas cambian. And so the green leaf becomes a golden leaf. Y la hoja verde se vuelve dorada, por ejemplo. And maybe initially it was very smooth and then it becomes kind of crinkly. I don't know how you're going to translate that. Y tal vez al principio era muy suavecita y ya después se vuelve más Crujiente? crujiente, sí, me gusta. Yeah. So, and so the colors change. Even the smell sometimes changes. Los colores cambian, incluso el olor algunas veces cambia. And the form changes. It might begin as a bud and then it opens and then it ends up kind of breaking up. Incluso la forma cambia, empieza como un capullo y después se abre y termina por desmoronarse. So when we look at that leaf, we can see the truth of its impermanent nature quite easily. Entonces, cuando vemos esa hoja, podemos ver la realidad de su naturaleza independiente de manera muy clara. No, su naturaleza impermanente. Impermanente, de manera muy clara. But if we look a bit more closely, we can also see its insubstantial nature. Y si la vemos con más atención, podemos también ver su naturaleza insustancial. Because what Buddhism is telling us is that there is only the shape and the form and the color and the texture. Porque lo que el budismo nos dice es que lo único que existe es la forma, el color, la textura. You know, there isn't a soul or a skeletal leaf around which these other things are attached. No hay como un esqueleto o un algo a lo cual todas estas cualidades se adhieran. There is no leaf that exists independently of those attributes that have come together. No hay una hoja que exista de manera independiente de estos atributos que se combinan en ella. I know some people don't find this analogy or metaphor particularly helpful, but I've always found it quite helpful. Sé que algunas personas no encuentran esta analogía como algo útil, pero para mí siempre lo ha sido. You know, what it's saying is if you look deeply into that leaf, can you find anything that is not dependent on those other conditions? Lo que te invita a hacer es, a ver, si tú ves con atención esta hoja, ¿puedes encontrar algo que sea independiente de todas las demás condiciones? And Buddhism is saying it's the same for me or for you, for the leaf, for an atom, for the cosmos. Y lo que el budismo nos dice es que lo mismo ocurre para ti, para mí, para un átomo, para el cosmos. That everything has arisen in dependence upon conditions. With the changing of those conditions, the phenomenon changes, and with the cessation of those conditions, the phenomenon ceases to exist. El hecho de que todo surge en dependencia de condiciones. Y si estas condiciones cambian, el fenómeno cambia. Y si estas condiciones cesan, el fenómeno desaparece. So this in a way is the wisdom aspect, and you can see how it's so very firmly connected to the compassion aspect. Entonces, este es en realidad el aspecto de la sabiduría y podemos ver cómo se conecta con el aspecto de la compasión. Because the more deeply we can penetrate that truth of the insubstantial and impermanent nature of phenomena, Porque entre más profundo podamos entender esta naturaleza impermanente e insustancial de los fenómenos, I think the other side of that is we come to understand how interconnected all phenomena are. esto nos lleva a entender, por otro lado, qué tan interconectados están los fenómenos en el mundo. And we can also see that much of the suffering that is caused because of a lack of understanding of the true nature of phenomena.
Y también nos lleva a darnos cuenta de que mucho o gran parte del sufrimiento que existe porque, por no darse cuenta de la interconexión de los fenómenos. And we understand that all beings suffer in part because they don't understand the true nature of conditioned existence. Y entendemos que todos los seres sufren en gran parte porque no entienden la verdadera naturaleza So de los fenómenos. So, in this deeper level, our compassion arises because we do understand to some extent the cause of suffering. Entonces, en este nivel, nuestra compasión surge porque nosotros sí entendemos la naturaleza del sufrimiento. Mhm. Because we can understand that suffering arises where we cannot live in harmony with the true nature of reality. Porque entendemos que el sufrimiento surge donde no podemos empatar con la naturaleza real de las cosas. So, in this deeper level of compassion, we don't just feel compassion towards a being, a person, an animal, whatever, that we see to be suffering. Entonces, en este nivel de la compasión, no solo sentimos compasión hacia una persona o un ser que está sufriendo en ese momento, We would also feel great sorrow, great compassion towards the person causing the suffering. sino que también sentiremos mucha compasión para la persona que está causando este sufrimiento. So we know what the world is like, and we know that people and beings suffer almost inevitably. Porque sabemos cómo es el mundo y sabemos que las personas y los seres sufren de manera casi inevitable. And partly the bodhisattva response to that is not only to alleviate suffering, but to help all beings understand the cause of suffering. Y parte de la respuesta del bodhisattva en este nivel no es solo la compasión hacia los seres, sino ayudarlos a entender la verdadera naturaleza de este sufrimiento. To understand the nature of conditionality. Entender la naturaleza del condicionamiento, Of conditionality, de la condicionalidad. Sorry, Paula. So, really deeply understanding that all actions have consequences. Sometimes those consequences are unexpected. Así que realmente entender a un nivel profundo las acciones y las consecuencias y que esas consecuencias a veces no son las esperadas. And sometimes suffering arises as the unintended consequence of an action. Y algunas veces el sufrimiento viene como la consecuencia no deseada de una acción. And in a way, that's why that broader perspective is so important. Y de cierto modo es por eso que la perspectiva más amplia es importante. And I think also, and I think this is quite, again, a big challenge, is to be able to respond to someone suffering, to what you see as the cause of that suffering, and respond with equal compassion. Y otra vez creo que esto es un reto, el poder ver a alguien que sufre y poder responder hacia la persona que sufre, pero también hacia la causa de ese sufrimiento con el mismo nivel de compasión. There's a poem by Thich Nhat Hanh that many of you might have come across where he goes through a whole series of scenarios of suffering where he identifies with the suffering and the cause of the suffering. Hay un poema de Thich Nhat Hanh muy famoso que seguramente algunos conocen, en la cual en el transcurso de varios escenarios, él se identifica con quien está sufriendo, pero también con quien está causando este sufrimiento. And the most Yamativa, the one that strikes one most for me is where he talks about being the victim of rape and also the rapist. Y al menos a mí el que más me llama la atención es el escenario en el cual él habla de ser una víctima de violación, pero también el violador. And that, of course, does not mean that anybody in any way, under any conditions, would condone rape. Y eso, por supuesto, no quiere decir que nadie en ninguna circunstancia, por ninguna razón, condone la violación. Mm-hmm. But Thich Nhat Hanh in that poem obviously has such a big perspective
that he's able to have a heart full of compassion because he can see that suffering is probably the motivator for the violator as well. Pero Thich Nhat Hanh obviamente está hablando desde una perspectiva súper amplia en la cual puede ver que parte de la motivación seguramente del violador está enraizada también en el sufrimiento. So, a very deep response of compassion is to try to respond without polarizing victim perpetrator. Entonces, una respuesta profunda es tratar de no polarizar entre la víctima y the perpetrator. ya, el víctima y victimario. Yeah. And also, I think the wisdom aspect of a response to suffering or a response to injustice is to just recognize the deeply complex nature of the world. Y bueno, yo creo que parte de una respuesta en la sabiduría ante este sufrimiento es simplemente reconocer la complejidad intrínseca del mundo. You know, and sometimes we don't, well, we all often don't know all the conditions that have come into being for any one particular event to happen. Y bueno, muchas veces, casi nunca sabemos todas las condiciones que se llevaron a cabo para que ocurriera un fenómeno. So a truly dharmic response to the problems of the world will be deeply rooted in wisdom and deeply rooted in compassion. Entonces, una respuesta verdaderamente hábil ante los problemas del mundo tendría una raíz profunda en el sufrimiento, en la compasión y una raíz profunda en la sabiduría. So let me just tell you about a dream that I had many years ago. Entonces, déjenme contarles nada más sobre un sueño que tuve hace muchos, muchos años. So this is, in a way, this was quite a turning point for me in my Metta Bhavana practice. Y bueno, para mí esto fue como un punto de quiebre en mi práctica de Metta Bhavana. So I can't remember if I was on a retreat or a solitary retreat, but I had a dream. Bueno, no me acuerdo si estaba en un retiro regular o en un retiro solitario, pero tuve un sueño. This was during the 1980s. Esto fue en los años 80. And there was still the struggle going on in Nicaragua. Y todavía había mucho conflicto en Nicaragua. Between the Sandinistas and the Contras. Entre los sandinistas y los contras. And in this dream, I was kind of above, sort of in the sky, but I was looking down at Nicaragua. Y bueno, en este sueño yo estaba viendo desde arriba a Nicaragua. And there was a battle happening. There were people being killed. There were people dying. Y había una batalla en la que se estaban matando las personas. And my task was to sing the songs to help the dying. Y mi tarea era cantar las canciones para ayudar a los que morían. So as someone died, their spirit or their soul, their spirit would arise and be in front of me. Entonces, cada vez que alguien moría, su espíritu o su alma, bueno, su espíritu se levantaba y se posaba enfrente de mí. I use the term soul in a very loose and poetic manner. Usé el término alma en un sentido muy amplio, muy poético. Anyway, so these spirits would arise, and then the idea was I would sing so that they could move to their next rebirth. Entonces, bueno, el punto es que estos espíritus se levantaban y yo les cantaba para que ellos pudieran proseguir su camino hacia su siguiente renacimiento. But instead of singing to them, I was stopping them and saying, "Are you from the Sandinistas or are you from the Contras?" Pero en vez de cantarles, los estaba deteniendo y les preguntaba, bueno, ¿de qué lado estás? ¿Del de los sandinistas o del de los contras? And if they were from the Sandinistas, I would sing to them. If they were from the Contras, I wouldn't. Y yo solo les cantaba a los que estaban del lado de los sandinistas, a los otros no. And I woke up and I just felt like, I felt awful. Y me desperté y me sentía súper mal. And it really made me realize that my practice of Metta Bhavana was immensely shallow. Y me hizo darme cuenta de cuán
Superficial era mi práctica de Metta Bhavana. and how deeply conditioned by my political beliefs I was. Y qué tan profundamente condicionada estaba yo por mis creencias políticas, To the extent that I couldn't, at least in my dream, I couldn't extend the same service to somebody whose political views I disagreed with. hasta el punto de que en mi sueño yo no podía ofrecerles el mismo servicio a las personas con cuyo punto de vista yo no estaba de acuerdo. It really was quite a shock for me. Realmente fue muy asombroso para mí. I mean, I had only been meditating for a couple of years to my defense. Bueno, en mi defensa solo había estado meditando un par de años. But actually, I would have said, oh, I think the Metta Bhavana is a wonderful practice and I think it goes very deep and I think my whole life is dedicated to the Metta Bhavana. Pero si me hubiera preguntado, yo hubiera preguntado, ay, no, yo creo que la Metta Bhavana es una herramienta súper poderosa y que va muy bien mi práctica de ella. Anyway, it made me realize it was work in progress. Y bueno, me hizo darme cuenta de que todavía tenía mucho trabajo por hacer. But it did also shock me to the whole, to really look at the kind of the relationship between views and opinions on the one hand and the Dharma on the other hand. Pero bueno, también me hizo darme cuenta de la relación que existe entre los puntos de vista por un lado y el Dharma por el otro. Yeah, so I just thought I would share that with you just as an example of how they can get in the way of each other. Bueno, yo quise compartirles esto como un ejemplo de cómo uno puede interferir con el otro. Well, our political views can interfere with the Dharma. Probably doesn't work the other way. Bueno, los puntos de vista políticos pueden interferir con el Dharma, seguramente no al contrario. And again, I share it because I think it highlights perhaps one of the most challenging things in our desire to respond to the suffering of the world. Y bueno, también lo comparto porque creo que enfatiza algunos de los retos más grandes que encontramos en nuestro camino para mostrarle compasión al mundo. That really we want to be able to feel compassion on the deepest of levels. Que realmente queremos sentir compasión en el nivel más profundo. And respond from a place of wisdom. Y responder desde un lugar de sabiduría. So just to kind of finish, we live in a very different world from the world the Buddha lived in. Así que nada más para terminar, el mundo en el que vivimos es muy diferente al mundo en el que vivía el Buda. But I think the Buddha's analysis of samsara is still pretty relevant. Pero creo que el análisis que hizo el Buda del samsara aún es muy relevante. Greed, hatred, and delusion still walk among us. El odio, la avidez y la ignorancia todavía caminan entre nosotros. I would say in many ways they walk even more strongly than ever before. Y es más, diría que en cierto aspecto hasta caminan cada vez con más fuerza que antes. The ego exists in so many ways. El ego existe en tantas maneras. I spoke the other day of how there's the expression not just the ego but the we-go, which was very difficult to translate. Hablé el otro día sobre cómo existe esta expresión de aparte del ego, que es la yoidad, está la nosotrosidad, que es muy difícil de traducir. Yeah. So the idea that you can have a collective sense of identification in a negative way. Es esta idea de que puedes tener una idea colectiva de identificación de forma negativa. And I think all conflict, all the world's problems come from greed, hatred, and delusion. Y creo que todos los problemas del mundo vienen de la avidez, el odio y la ignorancia. And it comes from a lack of wisdom, a lack of really understanding the interconnected nature of all beings. Y esto viene de una falta de sabiduría, una falta de entendimiento de la naturaleza de la interconexión entre todos los seres. You know, Shanti Deva in the Bodhicharyavatara talks about this very beautifully. Saben, Shantideva en el Bodhicharyavatara habla de esto de manera muy hermosa. He says something like, you know, the hand would not do harm to the leg, to the other arm. I can't remember exactly the quote. I'll find it.
Dice algo así como que una mano no le haría daño al otro brazo o algo así. No me acuerdo exactamente, lo voy a buscar. So why would one being harm another being if they are of the same body? ¿Por qué un ser le haría daño a otro ser si pertenecen al mismo cuerpo? So part of our response, rather than polarizing, is to really deeply understand that we are one human family. We are even one united family. Entonces, parte de nuestra respuesta tiene que ser, en lugar de polarizar, entender que todos somos parte de una gran familia humana, de hecho, una gran familia humana unida. And even beyond the human, as we said the other day, the whole of the biosphere, the whole of the planet, we are actually deeply interconnected. E incluso más allá de lo humano, como dijeron el otro día, todo el planeta, todos los seres del planeta estamos interconectados. So if we want to try and influence, which is what today's about, if we want to try and influence, it's important that we recognize that interconnectedness. Entonces, si vamos a tratar de ejercer influencia, que es de lo que se trata el día de hoy, es importante reconocer esta interconexión And we do everything that we possibly can to break down the barriers of separateness. y hacer todo lo que esté en nuestras manos para derrumbar las barreras que nos separan de los otros. And I'm going to finish, I'm going to leave you with some lines from a poem written by Akupa. Y les voy a dejar con unos versos de un poema que escribió Akupa. It was a poem he wrote in 2005. I was in his house when he wrote it. Es un poema que escribió en 2005 y yo estaba con él cuando lo escribió. And we had been we were going to be on retreat at Taraloka with Joanna Macy. E íbamos a estar de retiro en Taraloka con Joanna Macy. So Taraloka is one of our retreat centres here in the UK. So generally it's a women's retreat centre. Bueno, Taraloka es un centro de retiro aquí en el Reino Unido. Normalmente es un centro de retiros para mujeres. And I and some others had done some work with Joanna Macy, and I invited her to come and co-lead a retreat with me at Taraloka. Y yo, junto con algunas otras personas, había estado trabajando con Joanna Macy y la invité a dirigir un retiro conmigo en Taraloka. So this retreat was open to order members and people training for ordination. Entonces, este retiro estaba abierto para miembros de la orden y personas en el entrenamiento para volverse miembro de la orden. And we had about 40 bookings for it, something like that. Y teníamos reservados como 40 lugares o algo así. And then she couldn't come because she had a very bad asthmatic attack a couple of days before she was due to fly, and her doctor said she couldn't fly. Y entonces no pudo llegar porque justo un par de días antes de viajar le dio un ataque de asma muy fuerte y el doctor le dijo que no podía volar. So we had to write to everybody and explain that the retreat, we would still go ahead with the retreat, but that Joanna Macy wouldn't be there. Entonces tuvimos que escribirles a todos para explicarles que el retiro sí se iba a llevar a cabo, pero que Joanna Macy no iba a estar presente. Sorry, in case anybody isn't familiar with Joanna Macy, she's an ecologist who draws a lot on Buddhism in her practice. I mean, that's a very simple, there's a bigger story than that, but that's basically, she's an activist. Bueno, en caso de que alguien no esté familiarizado con Joanna Macy, es una ecóloga muy famosa que basa mucho de su trabajo en las cosas budistas. Y bueno, esta es una simplificación de una historia muy grande, pero a grandes rasgos es ella. Anyway, most people still came on the retreat and it ended up being called the Nojo retreat. ¿The what, sorry? Nojo. ¿No yo? Joe wasn't there. Got it. Entonces, la mayor parte de la gente acabó yendo de todos modos al retiro y acabó siendo el retiro de no yo, no Joan. Sorry, you didn't really need to know all that. I'm just setting the scene for when Akupa wrote this poem. Y bueno, perdón, realmente no tenían que saber todo eso, nada más estoy como dando contexto para cuando escribió Akupa este poema. Because Akupa and I were part of the team that were running the Nojo retreat. Porque Akupa y yo éramos parte del equipo que estaba dirigiendo el retiro de Nojo. And actually, it was a really deeply inspiring retreat. We used mainly Joanna Macy exercises, but we did it within a very particular context of order members and people training for ordination.
Y bueno, de hecho, acabó siendo un retiro muy inspirador porque estuvimos trabajando con mucho material de Joanna Macy, pero en un contexto de miembros de la orden y personas entrenándose para la ordenación. Anyway, afterwards, Akupa was so inspired that he wrote this thing called the Shambhala Warrior Training Verses. Y bueno, después de esto, Akupa estaba tan inspirado que acabó escribiendo este poema de El guerrero Shambhala, Which is also, I believe, available on the Buddhist Center online somewhere. que creo que también está disponible en alguna parte del Buddhist Center Online. If you can't find it, I have it here. Anyway, I'm going to read you 4 lines from it because I think they speak very strongly to this idea of how do we influence without polarizing. Bueno, entonces les voy a leer 4 versos de este poema porque creo que ilustran de manera muy buena cómo este asunto de influenciar. And I think I sent this to Sadaruchi for the translation, but of course I didn't send it to you. Y le envié la traducción a Sadaruchi, pero no te la envié a ti, Paula. There you go. It's in the chat, but that will be in English, but it is translated somewhere. Anyway, so these are the 4 lines, and I find them very inspiring. Esas son las 4 líneas en mi I'm sorry, I was looking for the poem. Estas son las 4 líneas y las encuentro muy inspiradores. I've already said that. Oh, sorry. Right. When you see weapons of hate, Cuando ves armas de odio, disarm them with love. ármalas con amor. When you see the armies of greed, Cuando veas los ejércitos de avaricia, meet them in a spirit of sharing. reúnete con ellos en el espíritu de compartir. When you see fortresses of narrow-mindedness, Cuando veas fortalezas de visión estrecha, breach them with the truth. extiende puentes con la verdad. When you find yourself enshrouded in dark clouds of dread, Cuando te encuentres envuelto en espesas nubes de miedo, dispel them with fearlessness. haz que desaparezcan con temeridad. I'll maybe just read them again. Yeah. I'll read the whole line this time now that you've heard it. When you see weapons of hate, disarm them with love. Cuando veas armas de odio, desármalas con amor. When you see armies of greed, meet them in the spirit of sharing. Cuando veas ejércitos de avaricia, encuéntralos con el espíritu de compartir. When you see fortresses of narrow-mindedness, breach them with truth. Cuando veas fortalezas de visión estrecha, ábrelas con la verdad. When you find yourself enshrouded in dark clouds of dread, dispel them with fearlessness. Y cuando te veas envuelto en espesas nubes de temeridad, haz que desaparezcan con temeridad, con valentía. And I think that, love, generosity, the truth, and fearlessness are the arms of the Bodhisattva. Y yo creo que el amor, la verdad, la generosidad y la valentía son las armas las herramientas del Bodhisattva. And I have talked for rather longer than I expected to today. Y ya hablé por más tiempo del que planeaba el día de hoy. This is the topic that I love. I could talk for Scotland on this topic. Este es el tema del que yo amo. Puedo hacer referencia a Escocia con este tema. I'm a champion speaker when it comes to this particular topic. Ya saben, soy una conferencista estelar cuando se trata de este tema. But there's still time for us to go into the smaller groups. Pero todavía tenemos tiempo de ir en los grupos pequeños. And then we'll finish with probably a mantra. So, Y después terminaremos con un mantra. I think most people have put
on their name which language group they would like to be in, if they want to be in Spanish or English. Bueno, ya creo que la mayor parte de las personas pusieron junto a su nombre el idioma en el que les gustaría participar en los grupos, ya sea inglés o español. If you haven't, it would be very helpful if you just added that now. Si no lo has hecho, sería de mucha ayuda que lo hicieras ahora. And have 20 minutes in the group and then we'll finish all together. Y tendrán 20 minutos en el grupo y después terminamos todos juntos. So in the group, as this morning, just take time to share with each other what you think about this idea of being able to influence without polarizing. Así que en el grupo, de igual manera que lo hicieron esta mañana, vayan, platiquen un poco sobre esta idea de influenciar sin llegar a polarizar. Okay, so it's almost 5, so no va a poner el link en el Padlet, Cani. Aquí no, en el Padlet. Yeah, it's almost time to finish. So if anybody needs to leave, that's fine. Please go. Bueno, ya es prácticamente la hora de irnos, así que si alguien se tiene que ir, por favor, adelante. But if you can stay, I'd like to share this video with you. Pero si se pueden quedar, me gustaría compartirles este video. And then we'll just get the chance to say cheerio. I won't play the whole thing. It's about 10 minutes, but just a bit of it. Y después tendremos oportunidad de despedirnos. Bueno, no les voy a poner todo el video porque es un poco largo, dura alrededor de 10 minutos. Namo sarva tathagathe
alokyanti Shvaraya bodhisatoya Mahasatoya Mahakarunikaya Taidyataham Daradara Dhire Dhire Nuruno Itte Sale Sale Brajtane Brajtane Kusume Kusumavari Sitten Zolaya Mapanaye Soha Namo Ratnataya Namo Aryajana Sagara Merutana Vyuharajaya Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya Namo Sarva Tathagate Arahate Samyak Sambuddhebhyo Namo Arya Alokyante Shvaraya Bodhisatoya Mahasatoya Mahakarunikaya Taidyataham Daradara Dhire Dhire Nuruno Itte Sale Sale Prajtane Prajtane Kusume Kusumavari Sitten Zolaya Mapanaye Soha. I don't know entirely what she was saying, but I absolutely loved it. I thought she got such a beautiful voice and such a lovely kind of presence. So, No and estoy muy segura de qué es lo que estaba diciendo, pero me encanta realmente su voz y su presencia. Creo que está encantadora. there you go. Kusala Devi has pinned it up, so if you want to watch it. Y ya ahí está el link. Kusala Devi nos lo comparte en el chat por si la quieren ver. Okay, everybody, so thank you very much for coming along to this. Están pasando cosas en la Audiencia Provincial de La Rioja. Ha sido cambiar el gobierno y se han puesto a remover. Cani. Efectivos de la Policía Nacional registran el Ayuntamiento de Logroño. No hemos hecho nada, no tenemos nada que contar. Canny. Ok, gracias a todos por venir esta tarde. And yeah, still thinking the homework for today is still to continue to think, how can we be a positive influence for good in the world without polarizing with others? Y nuestra tarea sigue siendo el seguir pensando cómo podemos volvernos una buena influencia en el mundo sin tener que polarizar. And hopefully see you in session 3. Y espero verlos a todos en la siguiente sesión. Thank you so much, Paula. Gracias, Paola. And thank you, Kusala Devi, for your tech and putting all the information into the chat. Y gracias, Kusala Devi, por tu apoyo en lo técnico y poner toda la información en el chat.
You're very welcome. Thank you, Parami. Really, really beautiful session. Lovely. De nada, para mí una sesión realmente hermosa. Hasta luego. See you. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Bye. See you all later. Ciao. Bye. Arrivederci. Bye.